Hola a todos. Agradezco en primer lugar la oportunidad de participar en el primer Congreso Internacional Lúdica, el juego como fenómeno cultural, educativo y social. En esta ocasión participaremos con una ponencia en el simposio Juego y Aprendizaje en la Educación Formal e Informal. Agradezco también a la doctora Marina Camino Carrasco y a la doctora Inmaculada Martín Espinosa por sus acertadas observaciones y el lograr que la ponencia fuera aceptada. Muy bien, el tema de la ponencia de nosotras se llama ¿A qué tengo derecho? Jugando y enseñando derechos humanos a niñas y niños de primaria. Esta ponencia se deriva de un proyecto de investigación en el que participamos la doctora Angélica María Burga Coronel, la maestra Olivia Castro Mascareño y la doctora Mónica Ayala Mira. Nosotros somos investigadoras adscritas a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, Baja California, México. ¿A qué tengo derecho? Jugando y enseñando derechos humanos a niñas y niños de primaria. Primeramente quisiera darles un poquito de contexto de la situación que vive la niñez en nuestro país y el por qué decidimos enfocar el proyecto de investigación en la enseñanza de los derechos humanos a niñas y niños. La infancia en México vive un alto índice de violencia. Al menos 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han experimentado algún tipo de violencia en el hogar. 1 de cada 2 ha sufrido golpes, patadas o puñetazos en su escuela. Se registraron 4 homicidios de este grupo vulnerable cada día según UNICEF en el año 2020. Esto se debe a la cultura de la ignorancia en temas de derechos humanos de la niñez por parte de docentes, padres de familia y las niñas y niños, lo que implica un factor determinante en la tutela de sus derechos. En este contexto se desarrolló un proyecto de investigación destinado a concientizar a niñas y niños de nivel primaria sobre sus derechos en la ciudad de Mexicali, así como a docentes y padres de familia respecto a sus responsabilidades en la formación de este grupo vulnerable. De los 40 millones de niñas y niños y adolescentes del país, 21 millones viven en pobreza, lo que supone que el 45.8 frente al 36.6 de la población adulta, según datos de UNICEF en el 2022. Esto indica que la población infantil reporta mayores carencias sociales respecto a la población mayor de 18 años en México. Dicha situación provoca que la educación de este grupo vulnerable se vea afectada. En materia de educación se observa un rezago educativo en términos de aprendizaje, pues 8 de cada 10 estudiantes de nivel básico en México no alcanzan los conocimientos requeridos en su nivel educativo y 4 millones de niños no asisten a la escuela. El objetivo general que se planteó en este proyecto de investigación fue el instruir a niñas y niños y sus padres, docentes de nivel primario sobre los derechos de este grupo vulnerable, las situaciones que los vulneran, cómo evitarlas, incluso frenarlas con la finalidad de fomentar la cultura de la denuncia. Como objetivos específicos, se determinaron el diagnosticar en primer término el nivel de conocimiento de las niñas y niños de nivel primario, sus docentes y padres de familia respecto a sus derechos y realizar talleres de aprendizaje de derechos con estrategias lúdicas, que fueron diversos juegos, para que las niñas y niños de primaria de la ciudad de Mexicali conozcan sus derechos. La metodología que se utilizó y el nivel de investigación fue cualitativa, descriptiva de la normativa aplicable. Para su fundamentación se recurrió al análisis y comprobación documental, histórico, sistemático, deductivo y de campo en las escuelas primarias de la ciudad de Mexicali. La meta que se alcanzó fue diagnosticar el nivel de conocimiento con el que cuentan las niñas y niños y adolescentes de nivel educativo básico sobre sus derechos, concientizarlos sobre sus derechos a través de talleres aptos para cada nivel educativo. Las actividades desarrolladas, los talleres se desarrollaron en 3 escuelas primarias de la periferia, ubicadas en parajes de Puebla y Los Jamines de la ciudad de Mexicali. Las escuelas fueron la Escuela Malinche, la Escuela Mariano Otero y la Escuela Profesor Rafael Ángeles Suárez González. Las 3 actividades que se desarrollaron, los 3 juegos lúdicos que se aplicaron una vez que se realizaba una explicación frente al grupo, una sopa de letras de derechos, la tómbola de los derechos y las caras de la igualdad. En la sopa de letras de derechos, lo que se fue plasmar dentro de la misma diversos derechos que previamente habían sido explicados para que los niños pudieran ubicarlos y reconocer los mismos. Luego se empezó con una tómbola de derechos donde los niños pasaban al frente, tomaban un número de la tómbola y ese número de la tómbola corresponde a una situación real. En esa situación real se explicaba, en algunas ocasiones eran situaciones que favorecían los derechos humanos de los niños y en otras eran situaciones que vulneraban los derechos humanos de los niños. Entonces, los niños tenían que reconocer cada situación
y decir si era una violación o en su caso era una protección a sus derechos humanos e identificar a qué derechos estábamos haciendo alusión. Y la última actividad que se desarrolló fue las caras de la igualdad. En las caras de la igualdad, reforzando la no discriminación y la igualdad a la que tienen derecho todos los niños y niñas, se les entregó una hoja donde venían diversas caras, pero estas caras venían sin ninguna facción. Es decir, eran en blanco y negro y cada niño podía colorear el cabello del color que ellos quisieran y podían colorear el tipo de piel del color que quisieran y hacer los rasgos físicos como ellos quisieran para reforzar que todos los niños son iguales y son acreedores a los mismos derechos. Como conclusiones, se determinó que el juego es una herramienta poderosa para enseñar los derechos humanos a las nuevas generaciones. Al incorporar el aprendizaje de estos derechos en actividades lúdicas, se logra que los niños no solo comprendan, sino que vivan y practiquen los valores fundamentales de la dignidad humana, la justicia y la igualdad. De esta forma, el juego se convierte en un medio efectivo para formar niñas y niños que no solo conozcan sus derechos, sino que también estén comprometidos en la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos, de la integración del juego y en la educación sobre los derechos humanos. Es, por tanto, una estrategia pedagógica que ofrece un sinfín de beneficios para el desarrollo de los más pequeños, contribuyendo así a la creación de un futuro más inclusivo y equitativo para todos. Gracias. Ah, pues se hizo mucho.